Ahí estamos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Patricia, por acompañarnos en esta oportunidad, en nuestro quinto webinar ya de Conciencia en Acción, en la previa de lo que va a ser el Congreso en Córdoba. Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta oportunidad nuevamente. Y bueno, voy a empezar a saludar. Tenemos ya, por ejemplo, a Andrea Conti, tenemos a Mariela, tenemos a Viviana Puy, tenemos a Olga Kraski, a Pao de Santa Fe, y tenemos a, iPhone de Verónica, así que calculo que es Verónica, la persona que nos está acompañando. Y bueno, estamos muy contentos y agradecerles nuevamente por estar presentes y tener parte en este webinar. Así que muy bienvenidos a todos. No se olviden, 10 y 11 de agosto los estamos esperando en el segundo Congreso Internacional de Neurociencias, Coaching e Inteligencia Emocional, donde tendremos y contaremos con la presencia de Patricia Colina. Patricia Colina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches a todos. Buenas noches Viviana y Andrea, que las conozco. Viviana es de Mendoza, el grupo de la Escuela de Coaching de allá, así que un gusto tener los integrantes. Bueno, un gusto enorme a todos los integrantes y bueno, palpitando acá ya el Congreso Conciencia en Acción, ¿no? Muy feliz de estar participando en esta serie de webinars y poder compartir todo lo que se viene, así que un placer estar en contacto. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, seguramente seguirá sumando más gente en el transcurso de lo que vayamos a compartir. Así que bueno, Patricia, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, bárbaro, esta charla es como una introducción de lo que se viene en el Congreso Conciencia en Acción, ¿no? Entonces, contarles de qué se tratan las habilidades conversacionales y la comunicación productiva. Un poco sería la idea poder compartir con este modelo que es tan importante para todos y es un modelo de empatía, de poder acercarnos al otro, de poder ingresar en esa nubecita que hay entre mi mundo interpretativo y mi observador y el del otro, y entender que la conversación es posible siempre y cuando pueda ingresar en esa nubecita de la cual vamos a hablar acá, ¿no? Fíjense en la foto de la portada, es como dos personas intentando hacer encajar dos conversaciones en el medio de algo, que es ahí donde se va a dar la comunicación productiva. Pero por ahí nosotros creemos que fácilmente nos podemos comunicar con el otro, por ahí no nos damos cuenta cuánto perdemos nuestra comunicación interna. Así que bueno, a lo largo de este webinar es contarles un modelo, que es el modelo de la comunicación productiva en contra de la comunicación no violenta, y facilitar herramientas para que todos aprendamos a comunicarnos mejor. Bueno, contarles un poquito. Tengo mucho tiempo trabajando desde el coaching, también soy psicóloga, y empecé a investigar qué pasaba que la gente no se podía comunicar. Entonces, empecé a ver lo siguiente, ¿no? Que la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás va a determinar la calidad de nuestra vida. Fíjense, esto lo dice Anthony Robbins. ¿Y por qué me animo a afirmar esto que dice Anthony Robbins? Porque veo mucha gente con mucho padecimiento, con mucho desentendimiento, cuestionándose algunas cuestiones por no poder comunicarse de manera eficaz. Y por ahí cuando llega la gente al consultorio, lo veo en algunos talleres o algunos coaches que me dicen, ¿qué pasa que yo no puedo hacerme entender? ¿O qué pasa que no puedo hacer que el otro me comprenda? Y la realidad, yo diría que había un dicho muy viejo que dice, la limosna empieza por casa. Entonces entendí que la
estaba en empezar a conocer cuáles eran nuestras conversaciones internas. Y si nosotros teníamos conocimiento de la calidad de nuestras conversaciones internas, la calidad de la conversación con el otro iba a poder ser diferente. Entonces, el coaching ontológico me acerca y me dice que los seres humanos somos seres lingüísticos, y que nos creamos en el lenguaje, y que el lenguaje no es solo lo que decimos, sino que afecta tres dominios, que es el cuerpo, las emociones, y esta parte de la palabra, y que de acuerdo a cómo hablemos, nuestro mundo, nuestra realidad va a ser de una manera o de otra. Y cuando yo digo de acuerdo a cómo hablemos, no lo estoy diciendo solo a lo que decimos con el otro. Acá hablaríamos de tres estilos conversaciones. Una conversación sería la conversación con los otros, ¿sí? Otra conversación sería la conversación con nosotros mismos. Una conversación que podría ser con alguien significativo, que podría ser el Dios, el universo, o en algo superior a quien nosotros le demos poder o entidad. Y fíjense que supongamos que conversemos con Dios. De acuerdo a lo que nosotros creamos, o al juicio que tengamos de ese Dios, también va a ser la calidad de nuestra vida, porque no es lo mismo que yo converso con un Dios al cual le agradezco y me siento en plenitud y gratitud con mi vida, o con un Dios castigador que si yo hago las cosas mal me va a castigar, y esa es la conversación que tengo. Fíjense que esto es una conversación con alguien al quien le estoy dando poder. Lo llevemos a una conversación interna. Supongamos que ocurre un hecho que podría ser juzgado como algo neutro, ¿no? Supongamos el día está lluvioso. Y mi conversación interna es, uy, el día está lluvioso, qué frío, qué fiaca, me quedo en la cama. O mi conversación interna podría ser, bueno, aprovecho que el día está lluvioso para poder producir y hacer todo lo que no hice en esta semana y sacarme trabajo de encima. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que la calidad de la conversación que yo tenga conmigo, con alguien a quien yo le dé poder, o con el otro, va a crear la calidad de mi día a día, y mi día a día va a crear la calidad de mi vida. Entonces, acá es donde cobra un inmenso poder la palabra conversación. Entonces avancemos un poco, ¿no? Cuando nosotros planteamos una conversación y pensamos en un otro, podríamos plantearnos en estos dos planos que ven acá en el dibujito. ¿Qué es más importante para vos? ¿Tener razón o ser feliz? ¿Y por qué lo planteo desde esta dicotomía? Y en realidad esto no lo planteo yo. Esto lo plantea Marshall Rosenberg, que es el creador del modelo de la comunicación no violenta, del que vamos a conversar hoy como un modelo que nos va a acercar a conversar de manera productiva. ¿Y por qué digamos tener razón o ser feliz? Los seres humanos, en esto de que creemos que nuestros juicios o nuestro observador es la realidad, por ahí perdemos de vista que hay tantos observadores como realidades. Y que si pudiéramos pensarnos como que miramos la realidad con anteojitos, y que esos anteojitos determinan la forma que yo estoy viendo la vida, podríamos entender que quizás hay un otro que está mirando la misma realidad con otros anteojitos, y que para él esa es su realidad. Entonces supongamos, ¿no?, que yo hoy estoy con anteojitos color rosa, y Juancito, que lo tengo al frente, tiene anteojitos color azul. Y ambos vemos una determinada realidad. Es probable que nos pasemos horas y horas y horas discutiendo, y yo diga que la realidad es rosa y él diga que es azul, porque desde su observador la ve así. ¿Y en qué estaríamos ambos poniendo el foco de atención? En defender de la forma que vemos la realidad.
Y tendríamos razón en que yo diga que para mí es rosa y que para él es azul, probablemente sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo trato de comprender que hay tantas realidades como observadores? Y si acepto lo que el otro me trae como algo válido, auténtico y verdadero. Quizás esto me acercaría a un mundo un poco más feliz, quizás. Acá tenemos un tema, ¿no? Y por algo pongo el cerebrito cuando digo tener razón. Yo trabajo hace muchos años desde la neurociencia, y nosotros, cuando tenemos la razón, liberamos una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. Probablemente ustedes lo habrán escuchado, y esta sustancia, este neurotransmisor, nos hace sentir felices y contentos. Es una sustancia con la que los seres humanos tenemos la capacidad de ver el futuro, de crear futuro, y nos da bienestar. Y fíjense qué curioso, y cuando una persona tiene la razón, libera dopamina. Entonces, imagínense que en una conversación va un poquito más allá de quién tiene la razón o no, sino que se está poniendo en ese momento en juego mi bienestar, y mi cerebro me dice, vos tenés la razón, porque tenés que liberar dopamina para sentirte mejor. Entonces se empieza a poner en juego esto que tiene una raíz mucho más biológica, y a la hora de pensar y validar lo que el otro está observando, se pone en juego esta parte biológica que dice, no, vos tenés razón, tenemos que liberar dopamina, eso diría el cerebrito. Ahora, ¿cuántas veces en esto de tener la razón perdemos la conexión con el otro? Y cuando el otro finalmente nos dice, sí, está bien, tenés razón, hemos perdido la calidad de la relación. Entonces, desde este lugar, Marshall Rosenberg pregunta, ¿tener la razón o ser feliz? Entonces avancemos un poquito, ¿no? Muchas veces cuando conversamos, sentimos que nos desconectamos del otro, independientemente de que haya o no haya un conflicto. Y probablemente esto sucede porque cuando estoy conversando, en realidad estoy pensando que lo que yo digo es válido, y estoy desacreditando lo que el otro me trae. Y si yo tuviera la oportunidad de ver que lo que me trae el otro es el perfecto aprendizaje para mí, fíjense, volviendo a las neurociencias, el doctor Facundo Manes dice que el cerebro es un órgano social. Ya lo creo que es así. La posibilidad que tenemos de crear nuevos circuitos neuronales solo es frente a un otro que nos trae algo diferente y que nos lleva a salir de nuestros monólogos internos y a poder mirar y entendernos desde otro lugar, ¿no? Entonces fíjense que si el otro me trae este aprendizaje y yo por tener la razón desconecto emocionalmente, me estoy perdiendo la hermosa oportunidad de un nuevo aprendizaje. Otra cosa que ocurre en el cerebro es que como el cerebro es producto de la evolución, tiene millones y millones de años de evolución, y tiene una característica que es la homeostasis, que dice, bueno, vos quedate en el lugar en que estás, porque así estás seguro, y trata de consumir la menor cantidad de energía posible, porque eso va a preservar la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando el otro nos trae una información diferente, muy probablemente nuestro cerebro a eso lo decodifica como una amenaza. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos conversando con alguien, metidos en ese monólogo interno, y ya tenemos todo armadito lo que le vamos a decir, y el otro nos trae algo diferente, sentimos algo así como me está atacando. Esto es una amenaza para mí. Y probablemente desde ese lugar hay una tendencia a defendernos.
Y no sabemos si está existiendo o no está existiendo este ataque. Pero hay una tendencia a defendernos, y ahí ¿qué hacemos? Perdemos presencia y perdemos escucha con el otro. ¿Por qué? Porque empezamos a meternos en nuestro monólogo interno y a decir, yo tengo la razón. Acuérdense, en ese momento se pone en juego esto de que si yo no tengo la razón, no voy a liberar dopamina. Entonces, ¿será que vamos a estar mucho más pendientes de nosotros mismos y de tener la razón que de escuchar? Porque nuestra escucha, ¿sí?, está llena de juicios e interpretaciones sobre los demás. Y esos juicios e interpretaciones nos cuesta muchísimo soltar, porque es lo que durante mucho tiempo quizás nos ha dado seguridad. Entonces, nos cuesta muchísimo expresarnos por ahí desde la autenticidad, desde la vulnerabilidad, y por ahí poder decir, esto me da miedo, lo que vos me estás diciendo no lo entiendo, porque quizás pedirle al otro que nos explique qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está pasando, nos hace sentir vulnerables. Y ante eso activamos el decir, no, la que tiene la razón soy yo. Y ahí es donde se arman los males entendidos y los conflictos. Entonces, fíjense los que traigo, ¿no? La comunicación no violenta es un proceso que nos ayuda a resolver diferencias, ¿sí? Pero esas diferencias tienen que ver con conflictos individuales e interpersonales. Vendría a ser como un proceso. ¿Y por qué digo proceso? Porque no es algo que se da de un momento a otro, es algo que tenemos que hacer de manera libre y elegida, porque estamos sintiendo que queremos tener una mejor calidad de vida con nosotros mismos y con los otros. ¿Y por qué digo con nosotros mismos? Porque para que haya comunicación no violenta, tenemos que revisar nuestras conversaciones internas. Si yo no me conozco y no sé qué me pasa cuando el otro empieza a hablar, no voy a saber qué proceso tengo que iniciar para que haya comunicación productiva. Entonces, veamos, comunicación no violenta fue creada por Marshall Rosenberg, esta persona que ven acá en pantalla, ¿sí? Él es un psicólogo de origen judío que en los años 60 desarrolla este modelo para la resolución de conflictos. Y luego de que esto se aplica en muchos países, alrededor de 65 países, se empieza a aplicar en el área de la educación. Hace muy poco tiempo, les diré unos 20 años, se empieza a aplicar en el área de la psicología. Y hace un poquito menos de tiempo, unos 15, se hicieron estudios sobre coaching y comunicación no violenta. Entonces, este modelo, diríamos que comunicación no violenta, de ahora en más CNV, como lo van a ver en pantalla, es conversar cuidando de mí y del otro sin perder la cercanía, ¿sí? Conversar cuidando de mí y del otro sin perder la cercanía. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando digo cuidando de mí, me refiero a cuidar la calidad de mi conversación interna. Si yo algo conozco de qué es lo que siento, de cuáles son mis emociones, qué belleza, cómo veo la vida, cómo no veo la vida, es muy probable que pueda dar lugar a ver qué le pasa al otro. Si yo no me conozco, si yo no sé qué es lo que estoy sintiendo, no sé qué pasa con mi historia, qué pasa con mis valores, qué pasa con mis creencias, es muy probable que no le pueda dar lugar al otro, y lo que trae el otro en mi vida, yo no lo pueda tomar. Y pierda presencia, pierda el contexto de confianza para poder comunicar de manera no violenta. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Gracias, Patricia. ¿Cómo están todos?
Bueno, si hay alguna pregunta, tienen el chat habilitado para poder preguntar, consultar e indagar un poquito más. Así que el que lo desee puede escribir y podemos mencionarle a Patricia la pregunta, otra escribirla. Sé que alguien levantó la mano, Patricia. Sí, por eso Ah, frené, porque alguien había levantado la mano, pude ver ex- eso, entonces... excelente. Olga había levantado la mano. Olga, te leemos. Bueno, ¿Pudo escribir algo, Olga? no, por el ¿No? momento no. Por el momento no. Bueno, Si entonces te parece, continuamos. seguimos. ¿Querés que sigamos, Diego, y cualquier cosa vos me avisás? Perfecto, bárbaro. Bárbaro. Bueno, veníamos hasta acá entonces, hacemos una recapitulación y decíamos que para que haya una comunicación productiva, la idea es activar Acá empática. aparece. La escucha empática, la escucha con presencia. Y para poder tener presencia con el otro, tengo que tener conocimiento y noción de mi conversación interna. Y ustedes se preguntarán por qué le doy tanta importancia a la conversación interna. Porque si yo no conozco de mí, es muy probable que lo proyecte en otro. Y que todo eso que yo no veo en mí, lo ponga en otro porque necesito de alguna manera sacarlo y ponerlo afuera. Entonces, ¿cómo sería, no? Marshall Rosenberg dice que comunicación no violenta sería toda comunicación que nos aleja del otro, ¿sí? Entonces identifica la violencia como cada vez que nos comunicamos sin compasión y sin libertad real. ¿Y a qué hace alusión con libertad real? Con esto de que muchas veces decimos cosas por compromiso. Decimos cosas por generar aceptación al otro. No lo estamos diciendo desde un lugar asertivo, desde lo que yo necesito. Entonces pierdo conexión conmigo mismo para poder conectarme con el otro. Y eso realmente no es una comunicación productiva. Porque si yo estoy diciendo algo que no quiero decir por miedo, por culpa, o porque la otra persona está activando algún mecanismo de control sobre mí, en cuanto a, qué sé yo, a que me dice algo sintiéndose una víctima, y yo pierdo libertad, me estoy comunicando de manera violenta, ¿sí? Entonces, fíjense que la idea sería que violencia es cada vez que nos comunicamos perdiendo presencia, perdiendo compasión y perdiendo libertad con nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo y por supuesto con nuestras conversaciones internas. Y en esto es muy importante cuidar la calidad de qué es lo que converso. Y desde el coaching ontológico nosotros damos mucha importancia a las conversaciones, de hecho decimos que el mundo es de las personas que conversan, que el lenguaje es generativo, que las palabras crean realidades, pero a todo nivel. Esas palabras que yo me digo también crean una realidad en mí. Y si yo no las conozco y no estoy atenta, es muy probable que esto lo proyecte en el otro. Entonces, sacando, fíjense, de lado el tema de la comunicación interna, nos iríamos que cuando ya conocemos qué nos pasa, qué sentimos, cómo somos, cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros límites, podemos tener una comunicación productiva con el otro. ¿Por qué? Porque si yo me conozco y me acepto, puedo reconocer, validar y legitimar al otro como un otro.
El otro, si me trae algo diferente, va a dejar de ser una amenaza para mí, porque yo me conozco, sé quién soy y me acepto. Y acepto todas mis posibilidades que me expanden, pero también acepto todas mis limitaciones. Entonces puedo aprender del otro. Dejo de tomar al otro como una amenaza que me va a generar, si trae algo diferente, me va a asustar, voy a tener miedo. Va a activar en mi cerebro, desde la neurociencia diríamos, que cuando el cerebro detecta alguna irregularidad, activa una zona en el sistema límbico, que es el sistema emocional nuestro, vendría a ser como la cocina emocional de nuestro cerebro, un organito que se llama amígdala. La amígdala que nosotros tenemos en la garganta. No. Esto es una amígdala que es como decirles una pelotita muy chiquitita, ¿sí? Del tamaño mucho más chiquitito que una uva, ¿sí? Que lo tenemos en el cerebro, y que cuando esto detecta alguna irregularidad, se enciende. Empieza a alerta, acá te están trayendo algo diferente, cuídate, ¿sí? Entonces se activa una emoción que nos viene cuidando hace muchísimos años, ¿sí? Y que como nuestro cerebro, el producto de la evolución, esta emoción está para cuidarnos, es el miedo. Entonces, vuelvo, si yo me conozco, si sé quién soy, si sé qué me pasa, si sé cuáles son mis límites, puedo comunicarme productivamente con el otro, porque al otro lo reconozco, lo legitimo como un otro, y sé que ese otro va a ser diferente. Entonces voy a poder tener una conversación en un ámbito de confianza, de compromiso, y voy a permitir un contexto donde el otro se pueda expresar, y luego de expresarse voy a poder coordinar acciones. Porque la idea es que la conversación y el lenguaje es generativo, nos lleva a la acción. Y si yo tengo una comunicación productiva con el otro, esas acciones van a generar un compromiso, confianza y responsabilidad para generar un futuro productivo. Entonces podríamos decir que esos resultados en nuestra vida van a ser positivos para la vida que nosotros queremos tener. Nadie obtiene más resultados que lo que sus relaciones le permiten. Entonces acá es muy importante cuidar al otro y nuestras relaciones, porque el otro es el que, mediante la coordinación de acciones a través del lenguaje, donde el primer paso es la comunicación, nos va a permitir crear el futuro que nosotros queremos crear. Y esto lo podemos llevar al ámbito de la pareja, de la amistad, de la familia, del trabajo. Y piensen ustedes si en algunos de los ámbitos de su vida, en alguno de ellos, no es necesario coordinar acciones. Y si esto no lo hacen a través del lenguaje. Y si a través del lenguaje pueden construir o destruir. Porque las palabras no son inocentes. Y a las palabras no se las lleva ningún viento. Las palabras crean realidades, ¿sí? Entonces, desde este lugar de responsabilidad y compromiso, empiezo a cuidar la calidad de mi comunicación para que esta comunicación sea productiva, para poder cuidar los vínculos. Y la mejor forma de cuidar los vínculos es hacerme responsable de mi conversación interna, de mi comunicación conmigo mismo. Fíjense que si yo en mi comunicación conmigo mismo soy negativo, es probable que en esto que el cerebro trabaja por foco, lo que va a buscar es algo negativo. Les doy un ejemplo. Si yo soy una persona, mi comunicación interna está relacionada con la exigencia, con la crítica y con la queja, probablemente la comunicación con el otro venga exactamente por el mismo lugar, porque de la forma que yo soy conmigo, probablemente sea con el otro. Entonces,
muchas veces hemos escuchado estos dichos que dicen, lo que habla Pedrito de Juan, habla más de Pedrito que de Juan. Y esto es completamente cierto, desde mi lugar y desde mi juicio. Yo lo veo en mi vida, lo veo en mí, lo veo en mis pacientes, lo veo en mis coaches, que muchas veces cuando alguien habla de un otro, habla de cómo se relaciona esa persona consigo mismo. Porque para poder cuidar una conversación, el primer paso es cuidarnos nosotros a nosotros mismos. Y eso empieza por nuestro lenguaje. Nosotros los seres humanos somos seres, ¿sí?, construidos en el lenguaje, ¿sí? Nos hacemos en el lenguaje nos permite la capacidad de poder darle un significado y un significante a montones de símbolos que se presentan en nuestra realidad. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hay cosas que no conocemos y las vemos y nos cuentan por primera vez. Supongamos, yo al lado de mi mesa ahora tengo un mate. Si a mí nadie me hubiera dicho que esto que yo tengo al lado mío se llama mate, y yo lo miro y pregunto, ¿qué es? Y alguien me dice, mira, esto es un mate, y esto es para compartir con amigos. Es probable que yo a este mate lo relacione, que sirve para compartir, que sirve para relacionarme. Entonces lo uno a una simbología positiva. Entonces, por ahí lo que sucede en las conversaciones es esto, que nosotros unimos palabras a determinadas emociones, y esa es la connotación que le estamos dando a las conversaciones. Para eso nosotros tenemos que conocer en nuestra cadena de significantes cómo tenemos unidas las palabras a las emociones. Y para eso tenemos que conocernos. Entonces, les vuelvo a traer el ejemplo. Si yo soy una persona que ante una situación X se me activa la queja o la crítica, es probable que el sentido que yo le dé a todos mis actos comunicacionales esté teñido por esto. Entonces, la idea que sería que a la hora de conversar, hacemos nuestra conversación por 4 filtros, ¿no? Uno, lo primero, pensar qué voy a decir, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Y parece una soncera, pero muchas veces nosotros hablamos de manera impulsiva, viene una emoción, estoy enojada, y digo lo primero que se me cruza, sin medir que el lenguaje es generativo, que genera realidades, y que estamos hablando de que podemos verdaderamente dañar a otra persona o dañarnos nosotros mismos en esto del acto del habla irresponsable. Entonces, ¿qué voy a decir? Es lo primero que tengo que clarificar. Y aquello que voy a decir tiene que tener un sentido. Si voy a emitir una afirmación, ¿qué sería una afirmación? Algo que todos podemos ver, ¿sí? Que si yo digo, por ejemplo, el cielo está nublado, todos puedan mirar al cielo y decir, ah, efectivamente está nublado. Ahora, si yo digo, el cielo está nublado, y qué triste que es, ¿no? Yo ahí le estoy poniendo mi emocionalidad. Entonces, la idea sería que cuando voy a decirle algo a alguien, trate de decirlo desde el lugar más neutro posible. Que esto que voy a decir tenga una prueba, que yo lo diga desde algún lugar, que no sea solo mi apreciación. Porque volvamos al principio de lo que estábamos hablando en esta conferencia. Hay tantas realidades como observadores. Entonces, si esto que yo digo, lo digo desde mi observador, es probable que el observador del otro no me comprenda y se pierda la calidad de la comunicación. Se pierda la calidad de la comunicación. Otro filtro es, ¿para qué lo voy a decir? ¿Sí? Esto que voy a decir, ¿construye o destruye? Esto que voy a decir, ¿qué sentido tiene? ¿Va a traer rédito a mi vida? ¿Va a traer consecuencias? ¿O va a traer cosas afirmativas? Esto va a construir, esto va a hacer que nosotros crezcamos, esto va a hacer que yo me libere, esto va a hacer que me siente mejor. ¿Qué va a pasar con el otro cuando lo vivo? Esto es algo muy importante y muchas veces perdemos de vista el cómo.
Si volvemos a los 3 dominios del ser humano, podemos decir que somos cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Es muy importante. El tono de voz que voy a usar. Si yo voy a decir algo y tengo que decir algo complicado, que yo sé que al otro le puede llegar a generar una molestia, o puede ser algo que es un feedback que probablemente el otro le cueste verlo, el cómo va a hacer la diferencia. Porque si yo lo digo generando confianza, sin perder conexión con el otro, sabiendo llegar a esa persona de manera empática, manteniendo una corporalidad de presencia hacia el otro, diciéndolo en un tono de voz relajado, haciendo el silencio adecuado para que también la otra persona se pueda expresar, va a ser la diferencia a la hora de decir lo que digo. Muchas veces decimos cosas muy simples y el tono de voz, el cómo, hace la diferencia. ¿En qué momento lo voy a decir? El contexto es algo muy importante, muy importante. Y tenemos que cuidar el contexto. Muchas veces en esto de querer sacarnos algún tema de encima, querer tener la conversación porque a mí se me ocurrió que la tengo que tener ya, o porque solo estoy pensando en lo que me pasa a mí y pierdo de vista al otro, pierdo contexto, pierdo el lugar adecuado, pierdo la oportunidad. Si supongamos una persona tuvo un día donde trabajó todo el día, está cansado, viene y te dice, mirá, estoy con la cabeza repleta de cosas y vos justo querés plantear un tema importante, no es el momento adecuado. Entonces, obviamente la comunicación no va a ser productiva, no va a ser productiva. Y esto no va a tener que ver porque el otro no te escuchó. Esto va a tener que ver con que no estaba el espacio. Y para que podamos ver qué voy a decir, para qué lo voy a decir, cómo lo voy a decir y en qué momento lo voy a decir, tengo que tener claro quién soy yo, quién estoy siendo frente a esto que quiero decir. Y para eso tengo que tener mirada interna, empatía, presencia y compromiso. Y también responsabilidad. Porque como decíamos, las conversaciones generan realidades. El lenguaje es productivo y a las palabras no se las lleva el viento. Entonces fíjense esto. Hay 4 pasos para una comunicación no violenta, ¿sí? Entonces, supongamos que alguien nos dice algo que no nos gustó, ¿sí? Ocurre algo que no nos gustó, que esto por lo general es lo que pasa cuando hay un conflicto. Y el conflicto yo lo tomo de acuerdo a mi observador, ¿sí? Yo de acuerdo a mi bagaje interno, a cómo observo la realidad, yo interpreto que eso es el conflicto, ¿sí? Entonces acá vamos a ver 4 pasos. Cuando yo veo, oigo, recuerdo, observo algo que me molesta, algo que no me gusta. Otro paso es lo que siento en relación a esto, ¿sí? Lo que siento en relación a esto. Esto que está pasando, esto que yo veo, esto que ocurre, esto que recuerdo, esto que me dijiste, me hace sentir de tal forma. Y el tercer paso es, ¿qué necesito yo frente a esto que yo observo y siento? Y el cuarto paso sería, ¿qué estarías dispuesto a hacer vos con esto que yo observo, que siento y que necesito? Pero para esto, fíjense que nos tendríamos que remitir a todo lo que venimos conversando. ¿Por qué? Porque cuando yo observo, veo, recuerdo, oigo que algo está ocurriendo, lo estoy diciendo desde mi lugar, desde mi observador, ¿sí? Y para eso yo tengo que conocerme
cuáles son mis filtros a la hora de ver la realidad. Volvamos al ejemplo de la crítica y la queja. Si yo ya me observé que soy una persona que voy a poner el foco de atención en lo que me falta, en el detalle, y es probable que todo lo vea desde el lugar de la crítica y de la queja, y entonces a la hora de observar, voy a observar esto. Entonces, la idea sería que la observación sea lo más neutra posible. Para esto también tengo que conocerme y saber qué siento cuando veo esto. Hay muchas personas que me cuentan, estoy muy mal porque vino mi marido y me dijo que no vamos a ir a esta reunión. Y yo le pregunto, ¿y qué sentí frente a esto? Nada, qué sé yo, estoy mal. Bueno, pero a ver, estar mal, ¿qué sería? No, me pone muy... O sea, no es lo mismo estar enojado, estar triste, estar desilusionado, porque si yo no sé lo que siento, es una bola de confusión y no voy a poder pasar al tercer paso, que es a ver qué es lo que necesito frente a esto que siento. Y si yo no sé qué es lo que necesito, tampoco voy a saber qué es lo que quiero pedir. Entonces avancemos un poco en esto. Fíjense, ¿no? El paso número 1 frente a un hecho que ha ocurrido, que me ha molestado, que yo sentí que esto generó algún malestar en mí en relación a un otro, es describir objetivamente lo sucedido. Cuando me refiero a objetivamente es a que si yo, por ejemplo, vengo y le planteo a María, que es el ejemplo que puse acá, algo que sucedió, la idea sería de que María también pueda observar este hecho. Entonces, fíjense, ¿no? Supongamos que estuve reunida con María, y que estuvimos en la casa de Lucía, y que estuvimos con amigos, y nos reímos y la pasamos muy bien. Y de golpe yo escucho que María, ¿sí?, le cuenta a este grupo de amigos míos algo que yo había confiado en ella. Yo le había contado un secreto, yo le había pedido que esto no se lo cuente a nadie. Entonces, yo había sido clara y explícita con María en relación a esto. Entonces, María lo cuenta. Yo escucho esto y estoy muy molesta. Entonces, paso 1 sería observación de los hechos. Describir objetivamente lo sucedido. Fíjense acá. María, hay una cosa que te quiero comentar. El otro día estuvimos con amigos en la casa de Lucía. En esos momentos compartiste con todos un secreto que yo te había confiado. Y esto lo sabe María porque yo fui clara y explícita. Entonces las dos estamos observando este hecho. El paso 2 sería lo emocional, ¿no? Y esto implica al otro diciendo lo que me hizo sentir. Entonces yo le puedo decir lo incómoda y lo avergonzada que me hace sentir que ella haya revelado este secreto frente a este grupo de personas cuando yo le pedí que ¿sí? ¿Alguien está hablando, preguntando algo? Bien. Seguimos entonces. El paso 2 sería la parte emocional, ¿no? Explicarle al otro lo incómodo y lo avergonzado. O sea, yo me siento, ¿qué emoción siento? Siento vergüenza de que me haya expuesto, ¿sí?, frente a este grupo de amigos. Entonces me siento decepcionada y triste. Esas son las emociones. Y ya poder decirle al otro lo que yo siento, también me ayuda a poder comunicar y hablar de mí. Fíjense que hasta ahora, en este conflicto, de la única persona que hablé es de mí. Yo no hablé de María, yo no fui y acusé a María. Yo estoy hablando de mí. Fíjense, vamos al paso 3. El paso 3 sería, ¿qué necesito decirle yo a María para no sentirme así? Entonces, expreso mi necesidad. Entonces yo lo que le expreso es, mi amiga, ¿sí?, necesito saber si le puedo compartir los problemas y no volverme a ver expuesta ante nadie más.
Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué les vengo trayendo hasta el momento? Que nosotros, por lo general, cuando tenemos un conflicto con alguien, a la hora de plantear una conversación, lo que hacemos es directamente activar nuestro grito acusador y decir, vos hiciste esto, esto y esto, porque vos sos esto, esto y esto. Y de la última persona que hablamos es de nosotros, que somos nosotros los que estamos teniendo el conflicto frente a lo que está ocurriendo. Entonces, como ya lo decía Shakira en una canción, dice, siempre dije que es mejor, cuando hay que hablar de a dos, empezar por uno mismo. Entonces fíjense que los pasos en una comunicación no violenta frente a un conflicto es poder hablar de lo que me ocurre a mí. Entonces, el paso número uno era observar lo que estaba ocurriendo y contar lo que yo observé frente a lo que estaba ocurriendo, tratando de que eso que observo, el otro también lo pueda observar. El paso número 2 es contarle cómo me hace sentir esto que observo, para poder llegar al paso número 3, expresar mis necesidades frente a esto que observo. Entonces fíjense lo que le dije acá. Si yo te conté este secreto porque sos mi amiga, necesito saber si te puedo contar mis problemas sin exponerme a nadie más, porque necesito confiar en vos. Esta es una necesidad mía, yo no le puedo decir a él, no es lo mismo que yo le diga a ella, me mentiste, no, o sea, yo lo que le estoy diciendo es lo que yo necesito. Y le estoy generando al otro la posibilidad que elija desde su libertad si toma o no esto que yo necesito. Y el paso número 4 es realizar un pedido formal a nuestro interlocutor, a modo de plan de acción y compromiso para poder avanzar en este aspecto. Porque, fíjense esto, ¿no? Está bien, ocurrió tal cosa, me siento de tal forma, necesito tal cosa, pero para que podamos avanzar, tienen que venir acciones. Y fíjense que todo esto se está creando desde una conversación. Y por eso digo el poder generativo del lenguaje. Para que yo pueda formular un pedido, ¿sí? El otro tiene que saber qué es lo que necesito, qué es lo que siento y qué es lo que me ocurrió. Muchas veces las conversaciones se pasan en las acusaciones, ¿sí? Y por eso no se llega absolutamente a ningún lado. Volvamos a lo que hablamos al principio. Es muy probable que nuestro cerebro se active esto de que queremos tener la razón para poder liberar dopamina, y nos pasamos acusando al otro y decimos, viste, yo tengo la razón. Y la realidad es que no llegamos a ningún lado. No llegamos a ningún lado. Ahora, si nosotros verdaderamente queremos resolver un conflicto, tener una comunicación productiva, una conversación que nos genere un resultado generativo, tenemos que seguir pasos donde hablamos de nosotros. Y acá el paso número 4 sería la formulación de la petición. ¿Sí? Pedirle de manera formal a la persona con la cual yo estoy hablando, que es mi interlocutor, ¿sí? Lo que yo quiero. Entonces yo acá le pediría, yo te pido por favor que no vuelvas a contar un secreto que te he contado. Entonces recapitulemos un poco. Ocurre una situación que nosotros desde nuestro observador juzgamos que para nosotros es un problema o un conflicto. Y eso nos hace sentir de una determinada manera. A la hora de hablar con un otro, para que haya una comunicación no violenta, que sería cuidarme yo, ser honesto conmigo mismo, conocerme y poder hablar de lo que siento y también cuidar al otro, para eso tengo que hablar de mí y seguir los pasos que venimos nombrando hasta el momento. El primero, mostrar los hechos. El segundo, hablar de cómo me hace sentir esto que ocurrió. El tercero, contar cuáles son mis necesidades. Y el cuarto, formular la petición de eso que yo necesito. Ahora, todo esto está bajo mi control, ¿sí? Esto sería un lenguaje de poder. Esto es un lenguaje que empodera,
que hace que yo tenga poder personal, que yo me pueda expresar con asertividad. Ahora, lo que yo no puedo controlar es la respuesta del otro, ¿sí? Hay cosas que están bajo nuestro control, nuestras emociones, nuestras palabras, las conversaciones que voy a tener, las conversaciones internas que tengo. Ahora, lo que no está bajo mi control es cómo va a responder el otro, las emociones del otro, los sentimientos del otro. Entonces, la idea sería que a la hora de realizar estos pasos, también tengamos la capacidad de soltar el control del resultado. Porque estos pasos en realidad tienen que ver con quién estamos siendo nosotros a la hora de conversar, no con el resultado final que es tener la razón. Entonces volvemos al principio a la pregunta que hace Marshall Rosenberg, y dice, ¿tener la razón o ser feliz? Entonces apunta desde este lugar, ¿no? A pensar que cuando nosotros queremos conversar, tenemos que hablar de nosotros. Y si hablamos de nosotros, tenemos la capacidad de lograr de que el otro nos entienda. Y si no nos entiende, ya no tiene que ver con nuestro control, porque hemos seguido pasos, porque hemos hablado, porque hemos sabido lo que nos conversábamos, lo que no nos conversábamos. Y fíjense que en esto, para unirlo con el coaching, podemos decir que cuando nosotros hacemos un proceso de coaching, el coach es un facilitador y clarificador de la parte emocional, de nuestras necesidades, y es una persona que puede clarificar la coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces podríamos decir, y esto puntualmente es lo que voy a hablar en el Congreso Conciencia y en Acción, que es el rol del coach y del proceso del coaching unido a la comunicación no violenta, porque puntualmente la disciplina del coaching se puede decir que se basa todo el tiempo en los 4 pasos de la comunicación no violenta. Porque fíjense que una conversación que nos llevaría un proceso de coaching es qué conversación interna tengo para soltar para comunicarme efectivamente con el otro. ¿Cuál es la conversación interna que no me está sirviendo en este momento si quiero comunicarme de manera eficaz con el otro? Y probablemente esa conversación interna sea de resentimiento, de crítica, de queja, de victimización. ¿Y qué pasaría si la suelto? ¿Qué resultados tendría en mi vida? Otra pregunta más sería, ¿y si no la suelto? ¿Cuáles resultados tendría en mi vida? Entonces, la idea es invitarlos a pensar a ustedes qué conversación interna tienen que soltar para poder comunicarse de forma efectiva con otros. Bueno, espero que les haya gustado. Quedo abierta a todas las preguntas que me quieran hacer sobre este webinar, sobre esta conferencia. Gracias por escucharme. Ha sido un gusto poder transmitirles una parte de la conferencia que voy a estar dando en el Congreso Conciencia en Acción. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias por tu tiempo. Tengo una pregunta de Mariela, que dice, ¿qué pasa cuando el tener la razón es una decisión en algo laboral en personas del mismo nivel? El tema es que hay que ver qué se está jugando en el medio acá, ¿no? Digamos, ¿qué sería tener la razón en personas del mismo nivel? Porque si lo que se está jugando es una realidad laboral, habría que definir qué es tener la razón para uno y tener la razón para el otro. Acuérdense que lo que venimos conversando es que hay tantas realidades como observadores. Y si son 2 personas, no conozco nada del caso de lo que trae Mariela, pero podríamos decir, si son 2 personas que están al mismo nivel, podríamos decir que si cada uno está observando la realidad, ambos tienen la razón. Entonces habría que definir qué es lo que está en juego y qué significa para ellos eso que está en juego. Y si eso que está en juego para ambos
puede haber un punto de encuentro para ver de que ambos pueden tener la razón. Muy bien, muchísimas gracias. Pau, de Santa Fe, levantó la mano. Pau, te voy a habilitar el micrófono. ¿Dónde estás, Pau? Ahí estás. Hola, Pau, ¿nos escuchás? Hola, Pau, te escuchamos. Pau, ¿estás por allí? Hola, hola. Usted ya no está, sino... Bueno. Hola, Pau. Pau, te escuchamos. Por ahí Diego nos puede escribir por el chat la pregunta. Sí, sí. Dejamos habilitado el chat por cualquier consulta. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere realizar alguna pregunta? Agradecemos a todos los que están. Patricia. Y Muy realmente atentos. muchas gracias por escucharme. Es un placer poder compartir con ustedes. Muy bien. Bueno. Bueno, Patricia, si no tenemos más preguntas, a ver, Rox te dice gracias a vos. Manda un gran saludo por el chat. Bueno, muchas gracias, Rox Moreto, por estar presente también. Muy bien, y si te parece, Patricia, si no hay más preguntas, podemos ir ya dándole un cierre, recordándoles que tenemos, los esperamos el 10 y el 11 de agosto en el Congreso, y tenemos una actividad previa el 9, que es el pre-Congreso, donde también tienen más información en nuestra fanpage, en nuestra página web, en la cuenta de Instagram y en LinkedIn también. Y cualquier duda o consulta nos pueden enviar un email a info@concienciaenacción.com, que con gusto estaremos respondiéndola. Así que bueno, Patricia, Bueno, Diego, muchísimas muchas gracias por tu gracias. tiempo. Muchas No, gracias, de verdad. gracias a vos por la invitación, gracias a toda la organización del Congreso Conciencia en Acción, en especial, enormes gracias a vos porque sé todo lo que estás moviendo, generando, y gracias por este espacio porque realmente es muy lindo poder compartir con muchas personas esto que voy a estar dando en el Congreso. Están todos invitados a participar, realmente el Congreso va a estar espectacular. Para los que ya estuvieron el año pasado, saben que este va a ser imperdible, así que los espero y espero poder volver a verlos. Excelente, muchas gracias. Pau pregunta si se puede volver a ver la conferencia. Por supuesto, claro que sí. Vamos a estar subiéndola en breve en nuestro canal en YouTube, donde también van a ver el webinar de Patricia y los anteriores por si quieren verlos también, así que lo van a poder ahí volver a revivir, o aquellos que se hayan perdido en alguna parte poder verlo también. Así que bueno, Patricia, muchísimas gracias, buenas noches y bueno, un gran saludo para todos también. Gracias por estar allí. Bueno, gracias a todos y un gran saludo para todos los que participaron. Un Un gran abrazo. saludo. Gracias. Chau, chau.